Hola, buenas tardes, gracias a todos los que siguen la señal de Ultimátum. Hoy es 23 de febrero, oficialmente estamos viviendo ya la última semana de febrero, salvo el lunes, que se nos despide este segundo mes del año 2022. Muchísimas gracias a los que van a sumarse a esta transmisión, estoy muy contento. Les saluda, para los que no nos conocemos aún, el psicólogo Gregorio Camacho. Estoy para servirle. Muchísimas gracias a todos los que se van a ir conectando. Les envío un abrazo. Gracias porque nos respaldan a través de su apoyo en redes sociales. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Por ahí les va a estar apareciendo la transmisión en vivo. No se la pierda. Hoy vamos a estar hablando sobre videojuegos. ¿Sabía usted que el pasado 11 de febrero entró en vigor esta lista actualizada de enfermedades mentales? Sí, tal como lo oye. El pasado 11 de febrero del 2022 entró en vigor esta lista actualizada de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que por primera vez incluye la adicción a los videojuegos en su apartado de desórdenes mentales. Esto, por supuesto, ha traído diversos debates y ha causado polémica porque hay personas que consideran que la problemática con los videojuegos no tiene nada que ver con el tema de las adicciones. Sin embargo, cada vez son más y más casos que se dan en el mundo en los que están involucrados personas de todas las edades en relación a los videojuegos, con la violencia, con otros aspectos, con el suicidio y lamentablemente con diversas problemáticas adyacentes a esta condición. Según la Organización Mundial de la Salud, signos como no poder parar de jugar en internet o con una consola desatender las amistades o el trabajo a causa de ello en periodos superiores a un año pueden ser síntomas de esta adicción. ¿Cuánto tiempo llevará las personas que nos están escuchando cuando piensan en ese familiar o en ese amigo que no puede dejar de jugar una consola o estar en internet o simplemente en el celular? Aquí nos dice un año, y es muy importante que identifiquemos que hay plataformas que no es que el juego esté prediseñado para alterar el orden de los adolescentes, que son como la tasa de prevalencia. No, se ha dado muchísimas versiones en relación a juegos como Free Fire, por ejemplo, en el que las personas consideran, los padres de familia, que es el juego absorbiendo a su hijo, y para nada tenemos que alimentar ese tipo de versiones porque el juego por sí solo no hace nada. Analicemos paso a paso. Para que una persona esté más de un año, semana a semana, involucrándose exclusivamente en los videojuegos, sin hacer las tareas que le corresponden en casa, sin cumplir con sus actividades escolares, sin realizar aquellos elementos y aquellas funciones que de acuerdo a su edad corresponden, entonces estamos hablando que nos encontramos frente quizás a un problema de negligencia. En el caso de los tutores, si mi hijo juega la mayor parte del día, ¿dónde estoy yo para supervisar y acompañar y asignar las tareas adecuadas? ¿Sabe qué pasa? Nos hemos confundido mucho en relación a las nuevas alternativas y los nuevos estudios de crianza. Las personas están confundiendo lo que es sano para un hijo y lo que en realidad no es sano para un hijo. Por ejemplo, estamos confundiendo, como dijimos, a los chicos hay que comprenderlos, a los chicos hay que darles su espacio, no alteremos la privacidad de nuestros hijos. Lo confundimos con no te metas con tu hijo, no le hables a tu hijo, deja a tu hijo que haga lo que quiera, y entonces acostúmbralo a que haga un hábito el simplemente dedicarse a una sola cosa. Me dirán algunas personas, dicen, sí, pero
yo de una u otra manera he visto que hay personas que viven de jugar, los llamados gamers. Hay personas que se dedican profesionalmente a esto, sí, por supuesto, pero les está generando un recurso. Y son personas que ganan millones de dólares en el mundo. Pero mi hijo, que está en mi casa, que pertenece a un régimen económico diferente, puede estarse acostumbrando a no tener ningún tipo de responsabilidad y no le está generando nada más que el abandono de sus áreas. Un chico de 10, de 11, de 12, de 8, de 9 años ya debería tener asignaciones en el hogar que el padre o tutor debe de ir estableciendo en un rol. ¿Cuándo nos confundimos tanto que pensamos que a los hijos no hay que molestarlos ni involucrarlos con las problemáticas del hogar? Porque estamos comparando ambas cosas. Ahora, esta generación, por supuesto, nació en una era tecnológica, pero eso no es el pretexto. O sea, no podemos decir, es que porque mi hijo nació en la era tecnológica, ya no hay remedio. Siempre hay alternativas, siempre hay soluciones y, por supuesto, a veces puede ser el videojuego la forma de escape de ese chico. Más allá de que el adolescente quiera evadir o no sus responsabilidades, porque hay chicos que se dedican perfectamente a cumplir con las cosas que les fueron asignadas en casa, en la escuela. A veces es la forma de escapar, a veces es la forma de interactuar por procesos de inseguridad. A esto está ligado también el proceso de estima de mi hijo. ¿Por qué mi hijo es tan bueno para establecer lazos a nivel de red social mediante un dispositivo electrónico, pero cuando está con las personas no puede hablar con nadie? ¿Por qué mi hijo se muestra tan seguro detrás de una plataforma, pero cuando está en la comunidad no puede hablar con nadie? Se debe a un conflicto de estima, a un conflicto de inseguridad, a un establecimiento de límites que quizás no está quedando claro. Voy a ir leyendo algunos comentarios para que demos continuidad a lo que estamos hablando. Nevares Luis, muchas gracias, saludos, buena tarde, nos dice Brian Iván Ortiz, saludos, gracias Iván por vernos. Dice Nevares, gracias por explicar el tema. Brian nos comparte, yo sufrí ese problema durante 2 años. Me encantaría escuchar tu historia, Brian, si nos pudieras narrar cómo lograste salir de ello y cómo llegaste hasta estas instancias, sería genial. Moraima Roblero nos envía saludos y nos dice, pero yo trabajo, psicólogo, y vamos a hablar de eso en un momento, Moraima, muchas gracias. Braulio Hidalgo dice, ya los juegos para los niños está afectando mucho en lo que respecta en la atención. Vamos a hablar también de ello, porque está ligado a estos procesos de que van teniendo cierta afectación a nivel neurológico, a nivel de los ojos, de la vista. ¿Cuántos chicos se están presentando al oftalmólogo por ya desprendimientos de retina, por daños en los globos oculares? Ahorita vamos a hablar de ello. Dice Brian, algunos padres prefieren que tengamos una consola a entablar comunicación con nosotros. Eso es muy cierto. Dice Raúl Samayoa, yo tengo una duda, Lee. ¿Llega a ser los videojuegos de que los jóvenes se vuelvan violentos? No se debe siempre a una sola situación. Recordemos una palabra que hemos utilizado mucho aquí en salud mental, multifactorial. Para que un chico sea vulnerable a la violencia, vamos a suponer que un chico comienza a mostrar actitudes violentas a partir de que interactúa mucho con un juego de guerra. Vamos a llamarle Call of Duty, vamos a llamarle Gears of War, le llamemos Halo, le llamemos Free Fire. Y esa persona comienza a establecer cambios en su rutina, en la forma que le hablan los demás, en las expresiones, en resolver los problemas a golpes. ¿Será que es el videojuego influyéndolo? No, pasa algo. Ese niño quizás, ese adolescente quizás,
no tenía bien definida una estructura de identidad por parte de los padres, no había un establecimiento de valores, no hay un establecimiento de límites. Entonces ese chico está hipersensible y es un receptor de todos los estímulos que hay alrededor de él. Es como una esponja que va a absorber aquello que le pongan enfrente. Y si es un juego de violencia que construye y contribuye a la formación de su identidad, y ahí es donde se siente acompañado y ahí es donde él siente que pertenece, pues ahí va a ser su todo. Como puede ser una sala de juegos, como puede ser una pandilla o como pueden ser personas que desafíen a la ley o que consuman sustancias. El tema está en la búsqueda de pertenencia. ¿Qué sucede? Dice Moraima, ¿cómo poder hacer cuando los abuelos los cuidan ellos y manipulan a sus abuelos? Establecer los límites. Quizás a veces es bueno sentarse, abuelos, mamá, papá y el hijo. Pero en los casos en los que el papá es negligente y no está presente, y es como si no contáramos con él, pues mamá tiene que buscar las formas de hacerlo. Porque hay muchos padres que prefieren andar en otros lugares o hacer muchísimas cosas y prestarle atención a otros asuntos que a sus propios hijos. Mientras que el padre está atendiendo su vida personal, trabajando con sus inseguridades, con sus complejos, haciendo su vida, su hijo se está consumiendo en un rincón de esa casa, pero él no lo nota porque su hijo, vamos a decirlo con todas las letras, no es su prioridad. Y el conflicto es que eso repercute de forma letal en la vida de los hijos. Me dirán ustedes, oye, ¿y qué pasa con los adultos que juegan? Bueno, si un adulto juega y tiene sus responsabilidades repartidas, no hay ningún problema. El conflicto, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, comienza cuando esto se vuelve y absorbe todas las áreas. Cuando dejo de ir a trabajar, cuando dejo de bañarme, cuando dejo de cumplir con mis responsabilidades. Ahí es un malestar clínicamente significativo. Ahí es donde comienza el verdadero problema. Nos dice Juanpa Reyes, saludos Lick, muchas gracias Juan Pablo. ¿Cómo puedo ayudar a quien tiene problemas de adicción a los videojuegos? Muy sencillo. No juzguemos a los chicos. Hay que acercarnos. Recordemos que si se ha hecho distancia entre mi hijo y yo, si se llevó 5 años en que se hiciera distancia, quizás se va a llevar 5 años en que volvamos a reconstruir esos lazos. Sucede que los padres, los hermanos, a veces nos hemos alejado tanto de nuestro familiar y de la noche a la mañana queremos que regrese. Cantidades de personas visitan los consultorios esperando que se haga una especie de magia, que su familia se reconstruya ya, que su hijo, como decimos, agarre la onda. Oiga, pero si lleva usted 5, 10 años o toda la vida distanciado de su hijo, ¿cómo quiere que establezcan relaciones cercanas, significativas y afectivas? La mejor forma, contestando a la pregunta de Juan Pablo, es acompañando. Ver qué necesidades tiene ese chico, ver qué le representa el juego. A veces la mejor forma de acercarnos a ellos es mostrar interés por lo que están haciendo. ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que le llama la atención? He platicado con muchos adolescentes y a veces es una inercia, es un proceso automático, ya no les genera pasión jugar, pero ya no pueden dejar de hacerlo. Es una especie como sucede con las drogas. Ya no le encuentro ningún tipo de algarabía, ni de novedad, ni al alcohol, ni a la sustancia, pero lo tengo que seguir haciendo porque la necesidad emana de mí. Lo mismo sucede con un proceso de adicción a las sustancias. No quiero hacerlo, ya no me gusta, no tiene sabor, no le encuentro gracia, pero algo en mí me obliga a hacerlo. Y entonces los padres relacionan y culpan, porque finalmente es una manera de evadir la responsabilidad, culpar al videojuego. Es que es el videojuego el que te está haciendo esto, esto y esto en la mente. No, señores, no son los videojuegos.
son las vulnerabilidades que creamos en nuestros hijos la que hace que empaten con este tipo de cosas. Yo vuelvo a mi hijo vulnerable a la violencia, vulnerable a las adicciones, vulnerable a ser influenciado por cualquier estímulo que parezca verdadero, real. Desafortunadamente, son cantidades de personas las que se encuentran a diario en esta condición y lo único que hacemos es señalar. Si yo quiero ayudar a mi hijo, yo ya detecté que mi hijo tiene una problemática porque estoy viendo que se pelea, que es más violento, que no puede dejar de hacerlo, que se hace pipí por querer jugar o tiene procesos de copresis, enuresis en las noches, pues tengo que ver qué sucede en todo el contexto. Apagar la consola no va a solucionar nada. Apagar la computadora, quitar un teléfono no soluciona nada. Si establezco límites, por supuesto. Una buena forma de comenzar a acercarme a mi hijo es quizás sentarme al lado de él y ver qué le interesa. Y comenzarle a enseñar que hay otras cosas más allá del juego. Que no solo se trata de sentarse largas horas. Usted no podrá encontrarle ninguna gracia al juego, pero si su hijo lleva tiempo ahí, algo encontró. La mayoría de los juegos son interactivos, recuerden. La mayoría de los juegos te hacen sentir cerca de otras personas. Así sea individual, las interconexiones permiten esto. ¿Cómo puedo decirle yo a mi hijo que deje los videojuegos? ¿Para qué los va a dejar? Y esa es una pregunta que si su hijo le hace, quizás usted no pueda responder. ¿Para qué quieres que lo deje? Si tú no platicas conmigo. ¿Para qué quieres que lo deje? Si cada vez que platico, en lugar de que me dejes hablar, tú comienzas a decir las cosas que según tú yo hago, pienso y digo. Como padres, cuando hay una problemática de esto, debemos saber que no solo se trata de un problema relacionado con mi hijo, sino que esto quizás nos hable de otras problemáticas relacionadas. Hay muchísimo más. Hay que ver más allá del juego. Para que una familia llegue a desestructurarse de esa forma, tuvieron que haber una serie de pasos para llegar a ese punto. Dicen algunos: mi hijo, a partir de que me separé con su padre o con su madre, comenzó con esas actitudes, comenzó a refugiarse en la tecnología. Si usted lo detectó, ¿por qué lo permitió? Bueno, porque de una u otra manera yo estaba pasando un dolor, yo trabajo todo el día y no sé cómo hacer para estar vigilando a mi hijo desde la distancia y saber que no lo va a hacer. No podemos, por supuesto, adivinar si mi hijo va a respetar o no los límites, pero ponerlos hace que mi hijo sepa que estoy pendiente. Si utilizamos la tecnología para comunicarnos con cosas no tan productivas, ¿qué nos cuesta utilizar la tecnología para cosas productivas? ¿Cómo qué cosas productivas? Hablarle a mi hijo desde la oficina. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Oye, aquí tengo anotado que tenemos tarea de español, matemáticas, geografía. A ver cómo vas. No, es que, a ver, no, yo aquí tengo, pues aquí te lo dejaron. Es un papá y una mamá que está pendiente de su hijo. Si tiene la facilidad de contratar a alguien para que acompañe, perfecto, pero si no, hay maneras de acompañar. Pretextos hay muchos, acciones hay pocas. ¿Puedo acompañar a mi hijo sabiendo qué es lo que tiene que hacer? Lo incluyo en mi rutina. Si tengo trabajo de sol a sol, bueno, sé que me voy temprano, pero en la noche le voy a dedicar un tiempo. A veces apostamos más a otras cosas, a nuestra comodidad, a nuestra tranquilidad. Muchos de los hijos están afianzados con la tecnología por una sola razón: los padres no tienen la capacidad ni la paciencia para estar con sus hijos.
Esta generación tuvo la mala suerte de que tu papá, para que te calles y no estés molestando, te dé un teléfono y te ponga videos. Todos lo hacemos, por supuesto. Todos, nadie puede decirle a nadie que no lo haga, pero hay formas de que todo sea con medida, porque tampoco puedo aislar a mi hijo de la vida real. No son malos los videojuegos si fuera una respuesta absoluta, pero la respuesta no debe ser tan simple. No son malos, pero se convierten en aspectos negativos según la característica de la familia. No son malos, pero se convierten en negativos cuando hay un padre o una madre negligente, un abuelo, una abuela, una tía, una madrina, que contribuye a eso. Me decían, ¿sabe qué, psicólogo? Vi un caso en una noticia de un adolescente que, porque le apagaron el juego, mató a sus familiares, a sus papás y a sus hermanos. El tipo de juego influyó mucho. Dice, ahí aprendió violencia, ahí aprendió a cómo matar. Es muy difícil que la realidad virtual se mezcle con la realidad. Hay cosas que suceden dentro del marco virtual que no influyen en la realidad, en esto que nosotros palpamos. Lo que sí es cierto es que ese chico quizás llevaba contención, impulsividad desde hace mucho, y no fue el hecho de que le quitaran el juego, eso solo fue el detonante. Pero para que ocurriera un acto tan atroz como ese, tuvieron que suceder muchísimas cosas más, no solo esa. Y entonces cuando revisamos un todo, revisamos por completo el ambiente. No nos quedamos únicamente a identificar y a echarle la culpa al juego. ¿Se puede salir de esto? Claro que se puede. ¿Cómo salir de esto? Terapia psicológica. Ir a terapia, llevar a mi hijo a terapia, decir vamos a ir a terapia, no decirle te voy a llevar. El problema no solo es su hijo, el problema no es solo su hermano, el problema no es solo ese familiar que está afianzado en los juegos. Hay una problemática alrededor y hay que identificarla. Vamos a ir e iniciar un proceso de terapia. Si se trata de un niño pequeño, de un niño menor a 7 años, bueno, vamos a llevarlo a un proceso terapéutico. Quizás si mi hijo es muy bueno para las habilidades en los juegos, porque no todo es negativo, déjenme decirles que hay chicos que son extraordinariamente buenos en los videojuegos y extraordinariamente buenos en las cosas que se proponen hacer. Hay que encontrar en dónde mi hijo tiene esas fortalezas y poderlas canalizar a aspectos orgánicos, aspectos de la vida real. Si mi hijo es muy bueno para los retos, bueno, y no quiero que esté enfrascado 10 horas en un dispositivo, pues vamos a ver qué hacer, irnos al gocha, irnos a algún lugar, padre e hijo. Le gustan las armas, le gustan, se acostumbró a las cuestiones bélicas antes de tiempo. Tengo que explicarle cuál es la consecuencia de usar armas que son exclusivas del ejército, que es un delito en el que él puede incurrir. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? El chico que llevó un arma conmocionó al país y todo el mundo está hablando como si eso no hubiera ocurrido. Pasa en Ciudad de México a todas horas, solo que ahora está todo este proceso político alrededor que está moviendo las cosas. Pero eso nos refleja también de la poca supervisión que hay de los padres hacia los hijos, porque se ha distorsionado el tema de la privacidad del hijo con la negligencia en cuestión de la supervisión. Mi hijo tiene una edad en la que sus decisiones no son precisamente las más adecuadas porque su nivel de maduración no es aún el adecuado. ¿Me explicó? No se trata
de que yo esté encima de mi hijo, pero tengo una responsabilidad como padre. El día de mañana que mi hijo no esté bajo mi tutela, él aplicará o decidirá si aplica o no las cosas que en casa le fueron enseñadas. Pero no es una invasión de privacidad el hecho de que yo verifique si mi hijo trae un objeto o lleva un objeto a la escuela que pueda ponerlo en riesgo. Si mi hijo está viendo o no contenidos que no contribuyen para su sanidad, como el tema de la pornografía, que lo hablaremos la próxima semana. ¿Qué podemos hacer si encuentro a mi hijo viendo material erótico, material pornográfico? ¿Me escandalizó? ¿Hablo con él? ¿Le digo que no es tiempo? ¿Qué hacer? ¿Cómo llega un chico a clavarse tanto, utilizando un término burdo, con la pornografía? Otro tipo de adicción. Es cierto que contribuye al deterioro neurológico. Es cierto que las personas quedan mal de la cabeza por ver tanta pornografía. Es cierto que mi hijo está en riesgo de sufrir consecuencias legales por el material que visualiza. Todas estas preguntas las resolveremos la siguiente semana. Pero hoy concluyamos el tema de los videojuegos. Las mismas preguntas yo se las podría hacer justo ahora. ¿Cómo llegó mi hijo a pasar largas jornadas, largas horas, largos años en esa plataforma? Dejó de hacer porque de otra manera el contexto se lo permitió. Bueno, ahora que el contexto no se lo permita, ¿va a costar? Sí, claro, porque es un hábito, pero nada es imposible. El cúmulo de emociones, como dice Brian Iván, es lo que hace explotar, por así decirlo. Mientras haya voluntad tanto del chico como de los padres, se puede salir del problema. Quizás su hijo no vea y no sea para él una necesidad dejar lo que está haciendo. Pero usted, que tiene más experiencia en la vida, que sabe cuáles son los riesgos y las problemáticas que pueden surgir a partir de hacer algo muchas veces durante mucho tiempo, debemos guiarlos y debemos decirles, no es por aquí. Las repercusiones psicológicas son fuertísimas. Su hijo se puede acostumbrar únicamente a interactuar con personas que no son reales, a tener un aislamiento de su contexto, a creer que el mundo es como es ahí en las redes. Y el mundo es más cruel de lo que puede ser un videojuego. Su hijo está vulnerable al ciberacoso, a las personas que se dedican a hacerle daño a menores, a sujetos disfrazados de infantes. Su hijo está expuesto a un riesgo cibernético que puede ponerlo a usted incluso en vulnerabilidad, enganchar a su hijo como pasa con muchos adolescentes, y usted, se lo tengo que decir tal cual porque nadie se atreve a decirlo, usted puede hasta perder a su hijo por prestarle atención o minimizar ese tipo de cosas. Vamos a solucionarlo, vamos a trabajar juntos. Recuerde que siempre hay alternativas y una de las alternativas la tiene frente a sus ojos. La consulta privada en la Clínica de Especialidades ADA, 14 Norte Oriente, número 590. Estoy para servirle a usted y a su familia. Hay que traer a los chicos. Tenemos un esquema completo para trabajar con ellos. No solo se trata de que el chico llegue, platique y platique. Tenemos un esquema bien elaborado para interactuar con ellos, para descartar que no exista daño orgánico, para trabajar con ellos directamente y conocer cuáles son las bases de su personalidad, qué es, qué necesita y hacia dónde podemos dirigirnos. Búsquenme en mis redes sociales como psicólogo Gregorio Camacho. Siempre subimos material de todo tipo. Y recuerde, todos los miércoles a las 5 de la tarde tenemos una cita aquí en Ultimátum. No se lo pierda. 5 de la tarde, todos los miércoles, sin parar tenemos una cita aquí en Diario Ultimátum.
La próxima semana este tema va a estar muy bueno y también vamos a tener pronto un especialista de la policía cibernética para que nos hable sobre ciberacoso. ¿Qué debemos saber? ¿Cuántas cosas estamos y están expuestos los menores que podríamos evitar con una buena supervisión? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene comentarios? Escríbame en mi página, psicólogo Gregorio Camacho. Estoy para servirles a cada uno de ustedes y siga la señal de Ultimátum. Empezamos a transmitir las 24 horas las noticias que suceden en el día a día y nuestros programas empiezan temprano y acaban hasta la noche. Así que quédese con el noticiero y quédese con Zona Millennials también con Alondra Aguilar y nos vemos la siguiente semana. Yo soy el psicólogo Gregorio Camacho, encantado y feliz de hablarles de este tema. Seguimos dándole continuidad la siguiente semana. Nos vemos, gracias a todo el equipo. Chao.